días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este municipio llamado San Vicente Ferrer en el departamento de Antioquia. Esta localidad, exactamente este lugar, está ubicado a 1 hora de distancia desde Medellín, es decir, está muy cerca. Hay cultivos hidropónicos de diferentes hortalizas, también hay huevos, ahí también tienen suculentas. Es un lugar muy agradable para que las personas lo vengan a conocer. Y para terminar, miren, estos panes y estos pasteles, ellos los producen y también son con elementos o productos que ellos tienen en su finca. Les doy la bienvenida al capítulo de hoy. En nuestro recorrido por el departamento de Antioquia les hablaremos sobre la importancia de la oxigenación de las tierras, lo cual permite mejorar la calidad del suelo, específicamente en el municipio de Angelópolis, donde un agricultor nos cuenta cómo está implementando este procedimiento en su tomate bicentenario. Todos los detalles en un momento. Para mantener la calidad y la rentabilidad del cultivo de pitaya se deben de tener en cuenta una serie de manejos en la planta para que este proceso sea eficiente. Ya les hablaremos sobre las labores culturales que se deben de tener presente, por ejemplo la poda en la famosa fruta del dragón. Un ingeniero ambiental del municipio de Zipaquirá nos habla acerca de los manejos de una unidad productiva apícola y cuáles son los aportes que esto hace a la agricultura del país. Todos los detalles en instantes. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Con la oxigenación del suelo se busca mejorar la calidad de la tierra en la que se establece un cultivo, debido a que con esto se facilita la eliminación de terrones que afectan la cosecha. También se promueve la aireación y un conducto de agua en el suelo que sirva para el desarrollo de la raíz. La oxigenación en las tierras, acá en estos invernaderos, es importante. ¿Por qué? Porque en estas tierras se cuenta sino con el agua del goteo. No contamos con más agua porque esos son techos cubiertos. Entonces cada que termina un cultivo, nosotros oxigenamos con la idea de que la tierra se descompacte y quede arenosa, o sea, que quede más arenosa porque el tomate le gusta, la raíz del tomate le gusta la tierra suelta. El procedimiento de oxigenación en el suelo consta de revolver tierra nueva con la que se encuentra en el invernadero del cultivo anterior. En la mayoría de los campos este procedimiento se realiza a través del asadón y en otros se acude a la maquinaria como es el caso de la motoasada. Pues nosotros lo hacemos en el momento de cada ciclo de cada tomatera. ¿Qué es cada ciclo? Estamos hablando de 7 meses. Cada 7 meses nosotros acudimos a esta herramienta como la motoasada, echamos normal el orgánico, le echamos unas dosis pues adecuadas y le echamos normal su cal y con la motoasada revolvemos todos estos materiales. Este motocultor tiene 5 caballos de fuerza y se utiliza para arar la tierra. Esta cuenta con un rotativo que se ancla a la guía, la cual establece la profundidad a la que se quiere llegar. Además, cuenta con 2 velocidades. La primera se utiliza para romper terrenos vírgenes en donde nunca ha llegado un tractor. Después de romper, se le realiza otra pasada con la segunda velocidad, la cual hace que el rotativo gire de forma más rápida para revolver la tierra. Yo recomiendo un rotadito país de 20 centímetros a 25, para que la tierra así, cada que uno vaya a hacer pues las ceras para el tomate, la tierra esté mucho más suelta y tengamos una mayor capacidad de hacer las ceras. Obtenemos resultados como por ejemplo tenemos mayor follaje en las matas, tenemos una mejor raíz y tenemos una mejor calidad de tierra. El trabajo de oxigenación de tierras en el cultivo de tomate bicentenario es de suma importancia, debido a que para tener una buena cosecha nuestro suelo no debe ser arcilloso en su totalidad, con el fin de tener un buen sistema de aireación, pues sin aire en el sustrato se impide un óptimo desarrollo, ya que no le llega ni el agua ni los nutrientes necesarios a la raíz. Uno con esta motoasada, una hectárea la oxigena uno por ahí estamos hablando por ahí en 2 días, y el trabajo va a quedar excelente. Mientras que uno sin la motoasada se demora una semana
y el trabajo no queda lo mismo. Es aconsejable realizar el trabajo de oxigenación en un invernadero en horas de la mañana, pues el arduo trabajo que se necesita para mover la tierra y ararla produce un desgaste físico, más aún si es en un invernadero donde la temperatura aumenta y la ventilación es cerrada. La recomendación es usted, un operario de una motoasada, no lo deje trabajar 6, 7 horas, no. Es mejor que trabaje 4 horas bien concentradas o 5, que el hombre no sienta pues agotamiento y haga su trabajo con buena concentración. Trabajando con la técnica de asadón y riego de manguera al hombro se sacan de 1 a 2 kilos de tomate. En cambio, con la técnica de oxigenación mediante un motocultor se pueden sacar hasta 6 kilos de tomate a un solo eje en una mata. El tomate pega en cualquier tierra, pero ya depende de la preparación. Así sean tierras que usted vea que son pedrajosas, que muy terronudas, pero el tomate ya uno le echa los otros nutrientes y ya uno la va arreglando. Entonces la raíz del tomate encuentra tierra flojita y ella anda más coge los nutrientes y uno así puede sacar 5 o 6 cosechas tranquilamente. Las siembras de tomate se dan en nuestro país en terrenos que van desde los 800 a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. El costo promedio para un cultivo de este tipo de hortalizas por hectárea en un invernadero está alrededor de 130 millones de pesos. Jaime Ardila, ganadero de la finca Mopora, ubicada en el municipio de Puente Nacional Santander, es uno de los pequeños productores que ha ido transformando su ganadería, incluyendo terneros de razas importadas como el Brahman, Gir y Simmental, que debido a su doble propósito y características como precocidad, fertilidad y temperamento dócil, son altamente requeridas por los productores nacionales. Las únicas razas que se tenían acá era raza criolla común y corriente. Por ejemplo, estaba como el antioqueño, que eso era normal de tenerlo todo el mundo. Y cebú, pero el cebú, digamos, el normal. Ahora ya han venido, trabajamos con, por ejemplo, el Brahma, que ya es mucho mejor raza, para que tiene buena salida para todo. Luego como el Gir, Simmental, toda esta clase de razas nuevas que han venido llegando. La raza Simmental es conocida por ser una raza pesada que puede llegar hasta los 1080 kilogramos. Gracias a su alta capacidad de crecimiento y formación muscular, generan carne de excelente calidad, que los productores utilizan para aumentar el peso a la hora del destete, mejorando el ganado comercial. Por su parte, la raza Brahman es ideal para llevar a cabo cruzamientos que permitan producir ejemplares que sean de doble propósito y alta productividad. La implementación de estos programas de cruzamiento de bovinos ha permitido establecer nuevos estándares de rentabilidad que ayudan al mejoramiento de la economía de los ganaderos. Los resultados que se han visto es que, claro, mucho mejor que otras razas anteriores, tanto para carne, tanto para leche, mucho mejor la forma de desarrollarse el animal. De igual manera, tanto la alimentación del ganado de raza pura como la de los hatos criollos dependerá del tipo de producción al que éste se encuentre destinado. Para que los animales ganen mayor peso y se mantengan en buen estado, no se necesita de una gran inversión. Basta con tener una purina balanceada que aporte nutrientes proteicos al animal o forrajes y residuos de productos orgánicos provenientes de la finca, que suplementen con el fin de no dejar pasar hambre al bovino en tiempos de sequía. Los pastos que se deseen usar dependerán del clima en el que se encuentre. Para trópico bajo, donde haya presencia de aluminio, se recomienda usar pastos braquiarias. Por ejemplo, porque ya, digamos, con estos animales, por ejemplo, si vamos a hablar aquí de esta finca, entonces, ¿cambiar en qué sentido? En cambiar, por ejemplo, la cuestión de los pastos. Por ejemplo, trabajarlos en pradera, solamente a trabajarlos con corriente, ¿no? Entonces se trabaja, en el día se le corre 2, 3 veces. Lo más que se le echa es purina. De resto es todo lo que sale de la finca, no más. Al igual que en los bovinos criollos, la etapa de destete debe hacerse en el momento justo, ya que si se hace antes, los terneros no tienen el tiempo suficiente para succionar el calostro y no podrán desarrollarse de manera adecuada. Pero si se deja durante mucho tiempo, la madre no podrá prepararse para el siguiente parto. Es por esto que el destete debe realizarse de manera controlada. En el proceso que se hace, viene el celo de la vaca. Entonces, a medida del celo, entonces lleva un protocolo que es una fecha de preñez, y a cierta fecha de preñez entonces ya toca cortar. Se va haciendo suave, pero no exactamente, porque igual manera hay vacas que le pueden dar a usted, estando preñadas 7 meses, pueden estar dando leche todavía.
La sincronización de las hembras en los bovinos es un proceso que permite programar el celo para que el ganadero establezca una fecha y pueda empezar la tarea de inseminación artificial o transferencia de embriones, logrando de esta manera cumplir más fácilmente con los objetivos planteados. A la vaca que hay que hacerle una sincronización es porque de pronto demoran mucho en el celo. Hay que sincronizar con droga y tal, pero la mayoría no. La mayoría ellas de una vez llegan al celo y se mira y a las 12 horas de que se empezó a hacer en celo, entonces uno llama al doctor y le dice y él pregunta qué raza quiere o qué raza es la vaca para poder escoger la cría. Mejor calidad en la producción y mayor ganancia económica son las principales motivaciones de los ganaderos para realizar este tipo de cambios en sus hatos, pues se han dado cuenta que para tener un buen trabajo con razas puras no es necesario hacer una gran inversión, ya que estos bovinos se pueden mantener con los mismos hábitos con los que se criaban las razas criollas. Ellos son Jairo Elmer Rodríguez y su hijo Sebastián. El primero creó desde hace 25 años una de las empresas productoras de semilla de papa certificada más reconocida del país. El segundo tiene 22 años de vida y desde los 10 se entera de todo lo que sucede en la empresa de su papá. Ambos experimentaron la dificultad que atraviesan muchas de las familias campesinas colombianas y es el temor de que sus hijos al terminar los estudios secundarios decidan despedirse por siempre de las actividades agropecuarias. La solución estuvo en establecer puntos de acuerdo. Tratar de aplicar cada cosa que aprende en la universidad, de marketing, hoy en día como las redes sociales se mueve muchísimo, todo el tema que conlleva la seguridad social. Él está estudiando en Tunja negocios internacionales, entonces eso está muy bien porque de todas formas hoy en día las empresas con la globalización, con el internet, con todo, pues tiene que estar informado, conectado con el mundo. Eso no implica que Sebastián se dedique solo a la publicidad y el cierre de los negocios de la empresa. Su responsabilidad, aparte de conocer y entender todos los protocolos de producción de cada una de las semillas de papa certificada, que tarda 3 años en cultivarse para ser llevada al cliente final, después de los 4 años de trabajo en laboratorio, es también valorar y proyectar los esfuerzos que por décadas han realizado sus ancestros. Se adquieren los mines, luego se cultivan, bueno, todo el tema de producción, de logística que esto conlleva. Llega a las bodegas, a los invernaderos, acá se tienen por un tiempo, se seleccionan por tamaños. Mi hijo es muy importante para la empresa y eso es lo que siempre se ha buscado, que haya un renuevo generacional. Es más, mi papá, él también produjo semillas, don Octavio Rodríguez, él estuvo produciendo semillas y gracias a él aprendí y seguí por el camino de la agricultura. El joven asegura que como estudiante, la confrontación diaria entre la teoría y la práctica, además de ser un reto, es la oportunidad perfecta para la construcción de su propio conocimiento. Como lo diría mi papá, hoy en día hay que aplicar los libros caros, como él muy bien los dice, entre comillas, con la experiencia, llegar al objetivo tal vez de manera más eficiente. Antiguamente cuando sembraban en menguante era espectacular, hoy en día la gente siembra a cualquier momento y es importante tener esas referencias, esos lineamientos de sembrar, utilizar mucho lo del sol, la luna, las estaciones. Como empresario a Sebastián le preocupan cifras como que a pesar de que la papa es el tercer alimento más importante del mundo, en la actualidad involucra solamente a 90.000 familias productoras en Colombia, unos 283 municipios, debido, según él, al poco consumo per cápita que está en los 61 kilos por año, cuando podría tenerse en los 100 kilos, además de que solo el 3% de la semilla que se siembra en el país sería certificada. Necesitamos innovación, necesitamos conocimiento en las personas, en los centros de investigación, pues para que Colombia, y no solamente Colombia, sino Latinoamérica, sea como la dispensa de alimentos y del agro a nivel mundial. El campo colombiano está un poco atrasado, a diferencia de otros países, inclusive Perú, si nosotros miramos el tema de la papa. Creo que pasan como las 3.500 variedades, tienen un banco mundial.
Otra condición que según Sebastián y su padre puede cambiar con la formación académica de los jóvenes campesinos es la pobreza del 36% de las familias rurales colombianas, las cuales no tienen los ingresos económicos suficientes para adquirir una canasta básica mensual y en consecuencia es baja su calidad de vida. Hagan lo que les gusta, pero no se olviden que Colombia es un país netamente como de agricultura y que necesitamos mejorar la calidad de vida de todo este tipo de personas, porque a la final los agricultores grandes son muy pocos. Estudien carreras, pero no olviden sus raíces. Vuelvan al campo y pongan a funcionar lo que estudiaron en estas universidades, pongan en práctica todos los conocimientos y aplíquelos en la agricultura. Organicemos una agricultura más moderna en Colombia, que sea atractiva, que el empleo en Colombia, en el campo, sea un empleo digno. La edad promedio de nuestros campesinos es de 50 años. Según datos del DANE, solo el 23% de la población colombiana está actualmente en el campo, realidad que para 2050, según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, sería más grave, puesto que solo el 15% de los ciudadanos serían rurales. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de las siguientes legumbres es originaria de China? A. Ejote. B. Soya. C. Almorta. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes legumbres es originaria de China? A. Ejote. B. Soya. C. Almorta. La respuesta correcta es la B. La soya es una legumbre que fue descubierta por un emperador chino conocido como el Divino Granjero y el Rey de la Tierra. Esta semilla se comenzó a utilizar a nivel medicinal y con los años fue incorporada a la dieta diaria de la población gracias a sus altos niveles de proteína. Cada región del país posee diferentes necesidades productivas y las instituciones académicas están llamadas a ofrecer los conocimientos prácticos que aporten al desarrollo agropecuario. Es el caso del proyecto de cultivo de tilapia roja que se lleva a cabo en el municipio de Puente Nacional Santander, en donde un estudiante y un docente del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA establecen estanques en invernaderos y de manera tradicional para identificar métodos que generen más eficiencia productiva. Es un proyecto comparativo entre la producción de tilapia nilótica en estanques en tierra al aire libre versus la producción de tilapia nilótica en estanques en tierra también, pero bajo invernadero. En Colombia la tilapia roja junto a la trucha y el camarón de cultivo son los productos de mayor exportación que tiene el sector de pesca y acuicultura. La tilapia representó el 85,8% del total de las exportaciones en 2018. La tilapia nilótica pues se adapta muy bien a temperaturas de los 22 a los 28 grados, ¿cierto? Cuando se disminuye la temperatura por debajo de los 16 grados, ellos van a sufrir un estrés, van a disminuir el consumo, va a haber proliferación de hongos. Rafael Alonso y Hermes implementaron ambos estanques con los parámetros similares para realizar las comparaciones, como las densidades del agua y el establecimiento en un área de 80 metros cuadrados y de 10 por 8 metros de ancho. Por lo general se maneja una profundidad de 70 centímetros a 1 metro, la parte más honda. La parte más panda está entre 0,5 centímetros y más o menos a 60 centímetros de profundidad. ¿Cómo crear un estanque invernadero? En primer lugar, los diques deben ir en forma trapezoidal. Posteriormente se debe realizar un encalado por todos los muros del estanque para desinfectar, matando bacterias y hongos. La recomendación es que las paredes estén completamente húmedas para que la cal pueda pegar. Esto lo dejo aproximadamente unos 15 días para que el sol deseque, ¿cierto? Y posteriormente procedo a hacer un abonamiento del estanque, ¿sí? Lo que se ha hecho con este estanque. Este estanque también se le hizo un abonamiento, ¿sí? Que se abona con nitrógeno, fósforo y potasio. Resultados. Para un cultivo invernadero de tilapia roja, el tiempo aproximado es de 5 meses para obtener un pez de 400 a 450 gramos, que es el peso ideal para comercializar. También en un cultivo convencional, el promedio de tiempo está entre 7 a 9 meses para poder obtener una tilapia de 1 libra. Miramos si podemos
O sea, si aquí durante el año se saca una sola cocha, o sea, al aire libre, la meta es bajo invernadero sacar al menos 2. Se podrían cambiar las densidades, ¿sí? Ya que bajo invernadero podríamos manejar mucha más densidad, pero pues por el estudio la idea sería manejar la misma densidad y a ver cuánto tiempo nos puede reducir la producción, ¿sí? Y cuánto más ganancia de peso nos pueden obtener los peces. La tilapia no requiere grandes cantidades de oxígeno. Este se genera del movimiento del agua contra las paredes del estanque. En invernadero es necesario implementar sistemas de ventilación o bombeo de agua para que no se detenga el flujo de oxígeno y no se produzca la mortalidad. Con el estanque bajo invernadero lo que vamos a hacer es aumentar la temperatura, ¿sí? La tilapia se va a sentir más cómoda, va a haber mejor consumo de alimento y va a haber menos proliferación de enfermedades. Cada vez más los acuicultores buscan procesos de innovación que garanticen la comercialización local y que los pongan en la escena del mercado internacional, en comparación con 2017. Los principales compradores son Estados Unidos, Perú y Canadá. La demanda de pitaya en Colombia, gracias a su agradable sabor y reconocidos beneficios y propiedades nutricionales, es cada vez más alta. En el continente asiático, países como China abrieron sus mercados para la importación de este producto, recibiendo un 16% del total de las exportaciones. Debido a que en un año se puede llegar a tener hasta 3 cosechas, los agricultores del país se han interesado cada vez más por implementar este cultivo dentro de sus fincas. Desde la vereda de Utapá, municipio de Albania, ubicado en el departamento de Santander, se encuentra Víctor Valenzuela, agricultor de la región, quien nos explicó que para que se dé una excelente cosecha de pitaya es necesario saber seleccionar la planta que se quiere sembrar, verificar las condiciones del suelo y brindar un tutorado que le permita crecer correctamente. Hay muchas cosas que la pitaya requiere porque toca estar podándola, quitándole los tallos que se secan, que nosotros los llamamos los tocos. Hay que estarle cortando los gajos que se quebran por acción del viento. Hay que ir mirando que la penca va subiendo y uno la va amarrando, porque si la deja sin esos cuidados, pues la penca se va a perrar y no va a ser una penca vigorosa, fuerte y buena. Por medio de semillas es posible realizar la reproducción de la planta. En Colombia se utiliza comúnmente la reproducción por medio de esquejes, el cual consiste en cortar pencas de la misma planta de 20 o 30 centímetros para luego sembrarlas en el campo. Primero hay que tomar una planta, seleccionar una planta de un cultivo sano, en buenas condiciones, que sea vigoroso, que esté bien de producción y que no tenga absolutamente ningún desperfecto que se vea que pueda ocasionar algún daño enfermizo. Se cortan las pencas que vayan hacia arriba como una palmera, nunca las que van hacia abajo, porque las que van hacia abajo son productoras. Las que van hacia arriba son las que sirven para reproducir, recultivar, sembrar. El chinche patón es una de las plagas que más ataca al cultivo de pitaya. Se trata de un insecto que origina daños al alimentarse de las vainas, ya que succiona la savia provocando clorosis en ellas y abriendo heridas permitiendo la entrada de hongos y bacterias. Asimismo, una de las enfermedades más perjudiciales es la pudrición del tallo, la cual se manifiesta con manchas cloróticas que llegan a cubrir toda la planta, originando una pudrición acuosa. La pitaya pertenece a la familia de las cactáceas, por lo que no necesita de un suelo rico en nutrientes. Debe sembrarse en suelos áridos, secos y rocosos con un pH de 5.5 a 6.5, en rangos de temperatura de 18 a 27 grados centígrados. Los suelos son los suelos francos, arenosos, no requiere suelos pesados ni ácidos, porque ella no tolera encharcamientos. Es de muy buen drenaje porque la raíz es superficial y si hay encharcamientos como en tiempos de invierno, pues ella va a encharcar y va a empezar a podrir la raíz y se va a enfermar la planta. Entonces tiene que haber que sean terrenos bien drenados. Para que la planta crezca fuerte y vigorosa, debe realizarse un sistema de tutorado. El más aconsejable es el de espaldera en T. De este modo se evitará que la penca se tuerza o deforme. Este tutor puede realizarse con postes vivos como nacederos y matarratones o postes en cemento que ofrecen una mayor duración. Primero se hace con un tutorado que termina cuando ella ya sube al tutorado permanente, que son los postas gruesos con el alambre o la guaya que se haya elegido.
Eso debe ser a la altura del productor o a una altura que la pueda él manejar con la mano desde el piso, que quede bien manejable. Durante el proceso de crecimiento de la planta es importante realizar podas y mantenimientos que aseguren la producción y vida del cultivo. En Colombia se cosecha principalmente la pitaya amarilla, de la cual en condiciones adecuadas, entre el segundo y tercer año de siembra, en promedio se recogen 4,5 kilogramos por planta. Las palmeras suben hacia arriba y uno las debe voltear, porque si las deja que naturalmente ellas se volteen en un viento, las quebra. Las que se le hace la torsión, las que se tuyen y se bajan, pues son las que producen hasta 10, de 1 a 10. El cuidado del cultivo de pitaya requiere tiempo y esfuerzo, pero si se siguen las recomendaciones dadas, podrá contar con una plantación sana y fuerte que sea altamente productiva y rentable para los agricultores. La apicultura es una actividad que se dedica a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el propósito de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar, como la miel. Desde la vereda San Jorge del municipio de Zipaquirá, Jaime Andrés Novoa, ingeniero ambiental, nos entrega recomendaciones para las personas que deseen incursionar en esta alternativa productiva. Los requerimientos técnicos que se piden claramente es que esté un poco aislada de los cultivos tradicionales, ¿no? Papa, zanahoria, donde hay excesiva fumigación. Entonces se buscó que sean zonas boscosas, que estén más o menos tupidas de una red de fauna y flora silvestre, y que estén alejados de todo el tema de agricultura expansiva. El tema es que en la actualidad pues Zipaquirá no es ajena a ciertas vulnerabilidades respecto a las malas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, pero que es el primer factor de riesgo para desplazamiento y mortandad de abejas. Pero si una finca o sus alrededores presentan buenas prácticas agrícolas, pues es hasta mejor, porque de hecho las abejas son los mayores polinizadores mundiales de flora silvestre y son los mayores productores de frutas. Después de cumplir con los requerimientos técnicos, se dispone a instalar un cajón apícola con medidas de 1 metro por 1 metro, el cual incluye una malla o red para que los insectos apilen sus colmenas, un equipo de protección personal, un ahumador, guantes, cepillo y un kit de abejas que consta de una abeja reina y unos obreros que siempre van a acompañarla. Después de esto inicia el proceso de capacitación y recomendaciones que no pueden faltar para garantizar el éxito productivo. Básicamente tiene que ser buenas prácticas agrícolas, o sea, que él y su entorno presenten una cultura orgánica, o sea, reducir al máximo el tema de fungicidas, insecticidas, cosa que pueda propiciar el hábitat de la abeja, ¿no? Es claro, por ejemplo, hay estadísticas que demuestran que producir 1 litro de miel, una abeja vuela 50.000 kilómetros. Entonces, se trata de propiciar el entorno para que la abeja se sienta libre de estar de árbol en árbol, cargando, polinizando y llegar a su colmena. Uno de los beneficios indirectos más importantes de las abejas corresponde a la polinización, que si se realiza de manera correcta mejora el tamaño y la calidad de los frutos impactados. Este valor agregado juega un papel importante para aumentar el rendimiento productivo en diferentes cultivos agrícolas como cacao, aguacate, café, entre otros. La estadística dice que son el 70% de la producción agrícola mundial está a cargo de la abeja. Como les mencioné, pues la abeja es la mayor polinizadora y es la que se encarga de la polinización de especies silvestres y también de frutales. Es decir, es toda una cadena, una sinergia. Sin la abeja, pues va a haber menos producción de frutas y sin fruta menos comida para el ser humano. Para preservar la vida de estos importantes insectos, nuestro entrevistado recomienda minimizar el uso de herbicidas o fungicidas
en los cultivos agrícolas cercanos, ya que representan peligro para la salud de las abejas. El uso descontrolado de herbicidas genera una toxina que vuela en el ambiente y la abeja carga. Y lo lamentable es que con una abeja enferma llega a su colmena y contamina el resto. Y se muere la abeja, se muere la reina, pues se pierde la unidad apícola. Entonces el llamado es a que la gente tome conciencia, no las mate y por lo menos empecemos a cambiar la cultura del cuidado a la abeja, ¿no? Nosotros le implementamos una que con eso tienen para su producción propia de miel alrededor de 4 o 5 cosechas por año, pero pues ellos pueden comercializar esa miel e ir capitalizando y va creciendo el negocio. Para promover estas prácticas, organizaciones privadas y públicas han abanderado proyectos que buscan sensibilizar tanto a agricultores y apicultores colombianos con el fin de que unan esfuerzos, dejen a un lado los mitos que giran en torno a esto y se beneficien mutuamente. Al regreso, conoceremos cómo se realiza el trasplante de arroz de manera mecanizada y veremos unos biocontroladores muy eficientes en los cultivos de crisantemo. En Colombia, los atos con características doble propósito han aumentado en los últimos años, es decir, traen beneficios tanto en la producción de leche como de carne. Por eso les contaremos la historia de un productor que pasó de hacer ganadería comercial a genética doble propósito. ¿Qué es todo esto? Ya lo sabrán. Visitamos a nuestros amigos de la hacienda Japonales en Tolima, quienes nos hablan acerca de un método que están implementando en la siembra del arroz. Consiste en el trasplante mecanizado. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Ya se los contamos. En Antioquia conocimos la historia de unos floricultores que están utilizando biocontroladores para combatir plagas y enfermedades. ¿Qué es? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se hace? Ya lo sabrán. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Este productor pecuario decidió implementar un hato lechero en su finca hace 16 años. Sin embargo, el fenómeno del Niño que ocurrió en el 2015 lo obligó a replantear el modelo de su negocio productivo, debido a que este presentó una escasez de comida para los bovinos. Además, a esto se le sumó que el precio de la leche no reflejaba un incremento considerable en comparación con la carne, motivo por el cual decidió cambiar su hato lechero a uno de doble propósito. Entonces, a partir del 16, 15, 16 nos cambiamos ganado de doble propósito y trajimos unos ejemplares puros de este ganado cimental. Gana muchísimo peso y que se complementa con el ensilaje que se le suministra aquí y pastoreo. Para empezar a implementar un ganado doble propósito en su finca, este productor agropecuario realizó cruces entre una raza cebuina con una raza europea. Por otra parte, fue necesario implementar un mejoramiento de praderas, con la siembra de pastos de calidad. Además, se le tuvo que suministrar a los bovinos ensilajes de maíz, sorgo y avena. Para ser ganadero hay que ser primero agricultor. Hay que organizar la finca en pequeños potreros que se estén renovando permanentemente, en que el ganado pase por un potrero en 3 o 4 días y luego se pase a otro y cada 45 días se pueda reutilizar el primer potrero. En la finca La Prosperidad, los bovinos llegan a comer 40 kilos diarios de pasto y ensilaje, razón por la cual en este hato lechero el productor decidió implementar un mejoramiento en sus praderas con la siembra de tilo, con el objetivo de que le sirviera como forraje. Además, la harina de tilo le aporta un mayor contenido de grasa, proteína y sólidos a la leche. Durante el día están aquí consumiendo ensilaje y en la noche salen a potrero. En una época, otras veces se cambia, se dejan en el día en ensilaje, se dejan en el día en potrero y en la noche se encierran
y consumen el ensilaje en los corrales. La producción lechera de un ganado doble propósito oscila entre 10 a 14 litros día, mientras en un ganado lechero como el Holstein, la producción de leche está en promedio de 20 a 25 litros día. Sin embargo, el beneficio de implementar el doble propósito está en que se gana calidad en los productos de carne y leche, y por consecuente su precio en el mercado aumenta, siendo rentable para el ganadero. Pero entonces la situación con la leche es que efectivamente hace 16 años el costo es el mismo. No sube de 900, 960 el litro que nosotros le vendemos a los recolectores. Pero ese mismo litro lo procesan, lo descreman 2 o 3 veces, queda el agualeche, le suministran los preservativos y ellos vuelven a vender ese mismo litro por 3.000 o 3.200 y realmente el productor no recibe ningún beneficio. Entonces siempre la rentabilidad del campesino se queda en los intermediarios. Con el mejoramiento de genética en las vacas de la finca La Prosperidad, el precio de los productos derivados de estos animales aumentó, pues en el mercado cárnico el kilo de un bovino doble propósito está bien valorado, gracias a la calidad que presenta su carne. Además, otro beneficio que trajo el ganado doble propósito es que con el tiempo se convirtió en triple propósito, haciendo que se pudiera vender la genética de estos ejemplares. Ya podemos vender genética, entonces, con esta calidad de animales, entonces se hacen cruzos con el Holstein, con el Normando, con el Gyr, que ustedes lo ven ahí también dentro del espacio de ganadería. Se mejora muchísimo la calidad en carne. Los cruces se venden muy bien, o los terneros, las novillas puras, entonces se comercializan mejor que un ganado de leche. Una vaca Holstein realmente, después de terminar su periodo productivo, se vende como carranga, entonces no es comercial. La ganancia de peso en animales puros se encuentra entre 800 a 1200 gramos día. En bovinos que son cruzados está en promedio de 800 a 1000 gramos, mientras que en una raza Holstein o Normando se gana de 400 a 700 gramos día, que es un peso inferior con respecto a los puros y los doble propósito. El trasplante de arroz mecanizado es un método de siembra alternativo que están implementando desde hace más de una década en la hacienda Pajonales, ubicada en el municipio de Ambalema, Tolima, con buenos resultados. Esta técnica consiste en trasplantar a campo las plantas de arroz, las cuales han sido sembradas en bandejas de germinación cuando tienen aproximadamente de 18 a 20 centímetros de largo. Durante este proceso debe predominar la saturación de agua. Esto tiene un proceso desde pregerminación. Nosotros traemos la semilla, la ponemos a pregerminar en unos tanques. Posterior a esto, 2 días después las ponemos en unas bandejas para que germinen en las bandejas y sacamos esas bandejas a campo. Después de sacar las bandejas a campo, las dejamos más o menos entre 15 y 16 días. Cuando ya en punto de trasplante, por altura, las traemos aquí a los lotes y en los lotes empezamos la labor ya del trasplante. Traemos los tapetes a campo. El lote tiene que estar en unas condiciones adecuadas, que es una lámina de agua antes de empezar el trasplante con un herbicida que va a controlar las malezas que estén en el suelo, ¿cierto? Bajamos la lámina de agua, lo dejamos en un punto de saturación para que la máquina pueda andar y trasplantar las plantas de arroz de manera óptima. El proceso se adelanta con una máquina trasplantadora de arroz. A medida que va avanzando, un operario acomoda los tapetes de plantas para que sean insertadas en el suelo. Gracias a esta tecnología, los arroceros tolimenses han disminuido los costos de mano de obra entre un 40 y 60%. Son unas agujas, se ponen los tapetes están llenos de plantas a una densidad muy espesa. La máquina tiene unas agujas que va jalando más o menos entre 4 y 5 plantas y las va insertando en el suelo. Ahí las plantas quedan enterradas, quedan un poco ladeadas por el agua y por la humedad del suelo, pero quedan insertadas desde la raíz. Con relación a la preparación del suelo, se puede hacer de 2 formas. La primera consiste en una remoción convencional de tierra con pasones de rastra o rastrillos pulidores, nivelación y moje final para darle humedad a la tierra e iniciar el proceso. La segunda se puede adelantar en un suelo recién cosechado y excesivamente húmedo, sin ningún tipo de preparación como el que vemos a continuación. Cuando nosotros cosechamos el ciclo de arroz anterior
y cosechamos en una época de verano y con el suelo seco, con el terreno seco, el suelo queda perfecto para hacer una práctica que se llama labranza cero, que es cero movimiento del terreno. Dentro de los beneficios de esta técnica sobresalen la reducción de gastos en semillas, herbicidas y fertilizantes, debido a que se mantiene una buena cantidad de agua en el suelo que permite disminuir dichas cargas. Primero es menor cantidad de semilla, usamos entre el 40 y el 50% menos de semilla en este método con respecto al método convencional. Segundo, la carga de herbicidas también es menor, debido a que en este método utilizamos la lámina de agua como medio de control para las malezas. ¿Por qué? Las malezas, para germinar, aparte de agua y humedad, necesitan también calor y temperatura. Si nosotros le permanecemos la lámina de agua al lote, las malezas no tienen el poder de germinar. Entonces, debido a esto, pues utilizamos menos herbicidas. Tercero, la carga de fertilizantes también es menor, debido a que el fertilizante se hace más eficiente en este método porque lo aplicamos sobre la lámina de agua, mientras que en los métodos convencionales van sobre suelo seco o solamente a capacidad de campo. Entonces, al aplicar los fertilizantes sobre la lámina de agua, la eficiencia es mayor y obtenemos mejores producciones y rendimientos. Y cuarto, al estar las plantas aquí más distanciadas y haber más aireación entre plantas, hay menor problema de enfermedades causadas por hongos, por lo tanto utilizamos también una menor carga de agroquímicos como fungicidas. Es importante mencionar que para el trasplante mecanizado se debe contar con una topografía plana con el propósito de que las láminas de agua estén niveladas a pendiente cero. Asimismo, para mantener la excesiva humedad, se necesitan suelos con alto contenido de arcillas. Con la implementación de estanques que sirvan como reservorios de agua se pueden solucionar la escasez del líquido en una finca. Es por eso que en el municipio de Puente Nacional Santander, un ingeniero mecánico nos va a demostrar cómo se pueden utilizar los recursos cercanos a un predio para construir un tanque de madera que sea resistente y que ayude a economizar dinero. El costo de un tanque de 2.000 litros plástico en una ferretería hoy día están alrededor de 600.000 pesos. Este tanque, con la mano de obra y el trabajo que se hizo, los materiales, tiene un costo aproximado de 900.000 pesos para una capacidad de almacenamiento, en este caso de 26 metros cúbicos. Este tanque tiene unas medidas de 6 metros de largo por 3 metros de ancho. Las dimensiones están en múltiplos de 3 con el fin de ahorrar tiempo y hacer más sencillo los cálculos del perímetro del reservorio, debido a que cuando se compra una tabla la medida estándar viene por 3 metros. En la cuestión de materiales son los mismos postes que se pueden utilizar en una cerca para la postería. La única, pues, procurar que sean más gruesos, de 15 por 15, que sean maderas secas. Se necesitan las tablas lo mismo, la tabla la cortan de 3 metros, pero la cortan de 3 o 4 centímetros. Uno de los procedimientos previos es la impermeabilización, que permite hacer más resistente la madera a los efectos del agua. La madera se impermeabiliza con vareta, lo que normalmente se utiliza para proteger los postes. La protege, por ejemplo, de la lluvia para que no se vayan a podrir, para que duren más. Entonces, pues, es hacerle mantenimiento por ahí cada año, hacer la aplicación otra vez de vareta y continuar así hasta cuando lo permita, digamos, la estabilidad de los materiales. Es importante para la implementación de este reservorio descapotar el terreno, sacando todo el pasto y dejando el suelo nivelado sin ningún rastro de piedras, palos ni raíces, con el fin de no tener ningún objeto que pueda perforar el plástico que recubre el estanque. Cuando se construye ya el tanque se hace, pues, se delimita el perímetro con una cuerda, igual como ve uno de los maestros de obra. Delimitan el perímetro y comienzan a marcar los puntos donde van a ir los postes. Entonces, preferiblemente en este caso, que tiene uno con 20 de alto, pues usar postes de 2 metros de largo para que queden 50, 60 centímetros enterrados y bien apisonados. Después de que ya esté entablado, lo aconsejable es tomar lonas de concentrado desocupadas y acomodarlas de una forma unida en el piso simulando un tapete, con el fin de evitar peligro de alguna piedra puntuda o pedazo de cascajo. Lo mismo se hace con las paredes de madera. Se forra en lonas formando una cortina alrededor para proteger la integridad del plástico. Este plástico, como en todas las fincas siempre pasa alguna cosa, a nosotros se nos dañó un invernadero recién hecho. Entonces, para aprovechar el plástico de ese invernadero, que era calibre 6, lo utilizamos una parte de estos plásticos acá en la hechura en la construcción del tanque.
Para la compra del plástico solo se deben tomar las medidas de alto, largo y lo que se piensa dejar en bordes. Lo recomendable es que a la hora de que en el almacén le vayan a empacar el plástico, no lo doblen en forma de cuadrado, sino que lo enrollen, puesto que las esquinas del cuadrado quedan tensionadas y pueden perforar el material. El control de la luz también es importante. La polisombra que aquí nosotros le instalamos fue básicamente para prevenir que le estén cayendo hojas de las que se caen de los árboles y le pueden caer al agua. La idea para complementar esto es colocarle canales a esta casa y colocarle sus bajantes para que alimente también al tanque. Actualmente el tanque se alimenta de la quebrada y viene el agua por gravedad, y como está en la parte superior de la finca, que es lo ideal, entonces nosotros tenemos toda la distribución de agua para el resto de la finca, toda por gravedad, no necesitamos motobombas. En un almacén de cadena, un tanque de 2.000 litros, que son equivalentes a 2 metros cúbicos, se encuentra en un promedio de 650.000 pesos. Con ese tanque hecho en madera, la capacidad de volumen es 13 veces mayor, ya que puede contener 26 metros cúbicos, que son equivalentes a 26.000 litros por un precio de 900.000, lo cual le puede generar un ahorro de 7.550.000 pesos. Los biocontroladores son microorganismos que, al ser aplicados en este cultivo de crisantemos, generan un control frente a hongos o insectos. En la hacienda Jardines del Portal, ubicada en el municipio de La Ceja, Antioquia, utilizan unos hongos propios del medio que buscan proteger a esta variedad de flores, tanto de plagas o enfermedades, mediante dos métodos. El primero como antagonistas para impedir el crecimiento de otros hongos patógenos, y el segundo como una acción entomopatógena que afecta directamente a plagas como los insectos a través del contacto. Los hongos son muy específicos para cada una de las plagas. Actualmente se cuentan con 3 variedades que utilizan de la siguiente manera. Tricoderma lo usamos para el control de hongos patógenos como botrytis. Usamos Beauveria baciana para el control de insectos como los trits, como las moscas blancas, y usamos Faecelomyces para el control de microorganismos del suelo como los nematodos. La aplicación de estos microorganismos se realiza mediante mezclas con agua y 2 maneras específicas. El primero es el DRENS, que son aplicaciones de alto volumen dirigidas al suelo, y el segundo es aspersión, que son aplicaciones de menos volumen, en donde se utilizan alrededor de 7 a 10 litros aplicados directamente al follaje y a las plantas. Lo hacemos al momento de la siembra, entonces hacemos aplicaciones de alto volumen dirigidas al suelo, con el fin de que nuestras plantas tengan un arranque protegido por los microorganismos. A medida que van creciendo las plantas, hacemos refuerzos en aspersión, en lo que, rotando las aplicaciones químicas con las aplicaciones de los biocontroladores, los hongos estamos tratando de aplicarlos siempre en la primera hora de la mañana para prevenir el tema que por luminosidad las esporas no sean viables en la planta. La frecuencia de aplicación varía dependiendo de la edad de la planta. Se trata de intercalar con las aplicaciones químicas para que no sea contraproducente el crecimiento del hongo y pueda generarse la mayor cantidad de contaminación del hongo en la planta. Es importante mencionar que estos cultivos de hongos se desarrollan en laboratorio utilizando cajas Petri con el fin de mantener su concentración. El proceso inicia desde el campo, donde se aíslan los hongos, se identifican y se hace una purificación del producto como tal. Nosotros usamos cepas que son propias de la empresa y que se encuentran en la zona, entonces realmente los hongos están adaptados a nuestras condiciones climáticas. Los hongos, al tener ya cultivos puros, se llevan a un medio arroz, donde se hace un crecimiento de alrededor de unos 15 días. Ya cuando el hongo ha colonizado completamente el arroz, este es retirado para campo, se hace un lavado y ya el producto de lavado es lo que se aplica en aspersión. Con la aplicación de los hongos orgánicos se están sustituyendo productos sintéticos. Esto permite reducir significativamente el consumo de agroquímicos en el cultivo y potencializar la calidad de la planta. Usamos un producto de origen orgánico, le damos una especie de amplitud al portafolio de productos que estamos usando químicos, permitiendo que no se genere resistencia en los microorganismos y dándole durabilidad al producto como tal. Estos floricultores antioqueños
concluyen que cuando se utilizan estos productos de síntesis orgánica, la planta los asimila de la mejor manera a través de una mayor vigorosidad. En esta finca llamada Diratos, ubicado en el municipio de San Vicente Ferrer, en el departamento de Antioquia, hay que decir que la extensión es de 3 hectáreas y se dedican a la siembra o al cultivo de diferentes productos. Hay naranja, mandarina, limón Tahití para consumo familiar, también aguacate Hass. Esto es para exportación hacia Europa. Allí está Celio trabajando, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19. A él todavía no le ha tocado la vacunación, ya casi tiene 62 años y 14 años trabajando en esta finca. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita nuevamente, pero quien madruga, Dios le ayuda. Hasta pronto.